¿Qué es la política de gobierno? Conjunto de ideas, conjunto de propuestas con las cuales un candidato a la presidencia llega a ser gobierno. ¿Cómo lo podemos interpretar? Como la hoja de ruta, el camino que va a tomar, por así decirlo, el presidente respecto a los planes que existen en el país. El Poder Legislativo está encargado de la elaboración de leyes y de ejercer el control político, las acciones del Poder Ejecutivo a través de los mecanismos establecidos en la Constitución. El Poder Legislativo está conformado por los congresistas y el Poder Judicial, que ustedes ya lo conocen, la institución encargada de administrar la justicia a través de sus diferentes órganos jerárquicos. Yo les pregunto, y de repente para ir entrando en materia, ¿solo los congresistas pueden elaborar leyes o quiénes más pueden hacerlo? ¿Alguno de ustedes quisiera responder eso ahorita? ¿Solo los congresistas pueden proponer leyes o quiénes más? Lo vamos a responder más adelante, pero si alguno de ustedes quiere participar acá, también lo puede hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar, pero les pido por favor que podamos participar todos. De igual manera, en ese marco de Estado unitario y descentralizado, el gobierno tiene sus tres niveles de gestión. Entre ellos encontramos el primer gobierno, que es el gobierno nacional, en el cual están las competencias a nivel nacional, mejor dicho, las decisiones y las órdenes vienen en cascada. ¿Está bien? Comprenden los tres poderes de Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. Luego de ello encontramos el nivel regional, cuyo ámbito de gobierno son los departamentos o las regiones a cargo de los gobiernos regionales. Y por último, encontramos un nivel que se denomina local, cuyo ámbito de gobierno son las provincias, los distritos, los centros poblados y, bueno, está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados. Por ahí dice, se puede presentar una iniciativa legislativa las organizaciones debidamente registradas. Ajá, interesante, interesante. Y más adelante lo vamos a responder con más claridad para que quede claro para todos los participantes de cómo funciona esto. Y gracias por tu participación, Francisco. Muy bien. Entonces, vamos a comprender esto. La estructura, los niveles de gobierno que existen son tres niveles de gobierno, dividido también en tres poderes. Poder ejecutivo, legislativo, judicial y los niveles de gobierno nacional, regional y local. Muchas personas suelen confundir un aspecto importante sobre la separación de los poderes a nivel nacional, regional y local. A ver, por ahí dice, pueden presentar proyectos de ley los colegios profesionales. Claro, los colegios profesionales. ¿Quiénes más? Organizaciones. ¿El Poder Ejecutivo podrá? Lo vamos a responder más adelante. Muy bien, entonces mire, yo les decía, muchas personas suelen confundir la manera como se soluciona una problemática, porque muchos asumen de que las problemáticas deben responderse de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que existir una política nacional que te permita solucionar un problema a nivel regional y a nivel local. Pero si eso fuera 100% así, no estaríamos hablando de un gobierno descentralizado. No estaríamos hablando de la propuesta que se debe dar para que el gobierno se pueda entender como que cada gobierno es autónomo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos de darle poder a la región y a los municipios, nosotros entramos en un proceso de ignorancia. Y esta ignorancia pasiva lo que hace es desconocer cuáles son nuestras obligaciones. Lo comento en el sentido de que muchas municipalidades y regiones saben esto, pero como existe un clamor popular, como ya existe ese, por así decirlo, esa mecha incendiaria contra el gobierno, principalmente contra la máxima autoridad, muchas municipalidades y gobiernos regionales se lavan las manos, se olvidan de sus funciones y de la forma como administran sus bienes para el beneficio de la población. Hace poco se escuchó a la presidenta Dina decir que querían fusionar el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo
con el Ministerio de la Producción, como era antes, quiere fusionarlos. Pero, ¿cómo es esa fusión? Porque nos encontramos que el Ministerio de Turismo tiene dos organizaciones públicas adscritas y el Ministerio de Producción tiene cinco. Entonces estaríamos hablando de que al final son siete. Pero ¿quién va a tomar esas funciones? Si la mandamos a nivel regional, ¿cómo va a ser esa fusión? Porque recordemos que por cada entidad que existe, existe una a nivel regional. O sea, si existe un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a nivel nacional, existe una Dirección de Comercio Exterior y Turismo a nivel regional. Pero esa dirección no la administra el gobierno nacional directamente, lo administra el gobierno regional, que fueron elegidos y la confianza que le da el gobernador regional a cada director. En algunos casos es director, en algunos casos es gerente. Entonces, he ahí la complejidad de poder hablar, por así decirlo, de lo que es la administración pública en el poder ejecutivo, porque es bien grande. Entonces, ya para ir cerrando esta parte, les voy a mostrar otra diapositiva, permítanme compartir también, a ver, acá está. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Y este de acá es un ejemplo, por ejemplo, de un despacho ministerial, en este caso del Ministerio de Cultura. Este es su propio organigrama, la forma como funciona su estructura propia, cómo es que avanza un ministerio con la cantidad de personal, oficinas y secretarías. Este ministerio tiene sus dos despachos viceministeriales de patrimonio e industrias culturales y de interculturalidad. Pero cada una de ellas tiene sus propias direcciones y cada dirección tiene sus propios directores y cada director tiene sus propios jefes y cada jefe tiene su propio secretario, su analista, su especialista, su técnico, su, no sé, su aprendiz y hasta su practicante en cada una de ellas. Y estamos hablando de lo que están, por así decirlo, eh, cargos directamente de planta. No estamos hablando de los cargos que son en algunos casos CAS o las órdenes de servicio o, como dicen, terceros, porque existe una gran cantidad, mejor dicho, en recursos humanos, dentro de todo lo que es el aparato estatal, existe una planilla gigantesca, desde barrenderos, desde tipeadores, desde lectores de expedientes técnicos, desde revisores, desde instalador de, no sé, pues, de alumbrado eléctrico, entre otros. O sea, estamos hablando de una planilla tan grande que muchas veces es bien complicado de fiscalizar. Entonces, recordemos esto. La estructura del Poder Ejecutivo responde a una estructura principal en la cual la preside la Presidenta, el Consejo de Ministros y el Presidencia del Consejo de Ministros, con los órganos de gestión pública que existen dentro de cada ministerio y a su vez cada ministerio tiene su propia estructura orgánica. Y cada estructura orgánica dentro de sus órganos de gestión, como le hemos visto acá, como por ejemplo con Perú, Senfotur, o con el Ministerio, con la Biblioteca Nacional, cada organismo público tiene su propia estructura. O sea, la Biblioteca Nacional también tiene su propio director, sus directores de otras áreas, sus secretarios, sus especialistas, sus técnicos, sus analistas, entre otros. O sea, estamos hablando de cada, por así decirlo, organismo público que existe, tiene una estructura tan grande que es necesario conocerlo a detalle para poder tomar las decisiones adecuadas y no errar. Es mejor conocernos y prepararnos ahora y poder asumir, por así decirlo, un futuro debate, una confrontación ante una propuesta. Porque yo entiendo que todos ustedes son especialistas en algo. Por ahí de repente hay algunos abogados que, no sé, velan por los derechos de los policías. Ah, entonces estamos hablando de la cartera del Ministerio Interior, ¿no? Y dentro del Ministerio Interior, ¿qué organismo, qué área, qué dirección, qué viceministerio existe específicamente con el cual yo voy a hacer la modificación que quiero? Dejo entender. O de repente alguno de ustedes es, no sé, pues ingeniero agrónomo y quiere tocar propuestas para mejorar el tema del agro en el país. Ah, muy bien, el Ministerio de Agricultura. Y dentro del Ministerio de Agricultura, específicamente, ¿dónde quiero hacer mi cambio? ¿Dónde quiero hacer mi mejora? ¿Cómo voy a hacer esa transición? Entonces, a lo que quiero llegar es, nuestras propuestas, lo que nosotros vamos a proponer, tienen que responder específicamente a algo que ya existe. Nosotros no estamos descubriendo la pólvora, vamos a usarla de manera adecuada. Y probablemente en el partido se tiene esa visión bien clara de
con lo mismo de siempre no se puede gobernar. Y hay que, para desarrollar el país, hay que proponer estrategias muy adecuadas en niveles de competitividad. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, el país en relación a la región que nos encontramos, América del Sur, ¿a qué nivel o superior a quién deberíamos ser? Les pregunto a todos ustedes, ya que muchos de ustedes van a aspirar a un cargo público. ¿Superiores a quiénes deberíamos ser? ¿O cuál es nuestro ideal de país? ¿Cómo deberíamos ser? ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿Se ha preguntado en relación a quién? Ojo, toda competencia no se desarrolla de uno solo. Toda competencia es de dos para arriba. Entonces, en relación a quién nosotros deberíamos ser mejores. ¿Se han preguntado alguna vez eso? Ahora, por ejemplo, ustedes, como muchos de ustedes están postulando a cargo público, ¿se han preguntado qué cualidades, qué habilidades, destrezas tienen ustedes que los diferencian de los demás? Ahí les dejo esa pregunta para que vayan reflexionando, porque competitividad no es algo que suene bonito y que debamos utilizarlo a la ligera, ¿no? Cuando estamos hablando de competitividad, estamos hablando de desarrollo, y desarrollo es bienestar, y bienestar es para todos los peruanos, es salir de A y pasar a B, ¿está bien? Y eso lo vamos a ver también durante esta exposición. Miren, ¿ah? Este es el escenario que quiere el país, que los ministerios, mediante el PEDEM, han propuesto para el país. Se llama Visión del Perú al 2050. Ojo, así se llama, no me lo he inventado yo. Lean ese plan, ese documento que es el PEDEM, y así dice, Visión del Perú al 2050. ¿Cuál es la fotografía actual y cuál es la fotografía del 2050? Ojo, al 2050 somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. ¿Entienden ustedes la magnitud del plan, de la visión que se quiere tener al 2050? Y muchos de ustedes que van a ser elegidos, porque yo les deseo lo mejor, yo sé que ustedes van a ser elegidos, van a tener que responder a este plan, a esta visión, porque ojo, esta visión responde a un documento, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Ya está escrito. Es un documento de más de 500 hojas. Los invito a que lo lean, se los voy a pasar. Ahí está escrito qué es lo que quiere el país al 2050, cuáles son los ejes, que son 5 ejes, y cómo se va a desarrollar cada eje, en cuánto tiempo, cuáles son los indicadores y qué acciones se está buscando obtener para poder lograr esta visión al 2050. Eso es lo que se busca. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Quiero que se fijen en esta diapositiva. A mí me parece muy interesante. Yo se les pido que ustedes se comprometan y también en leer. Esta es la manera como funciona el Estado al momento de realizar este plan. Todo comienza con el Foro del Acuerdo Nacional, donde las instituciones más importantes del Estado se reúnen ¿para qué? Para redactar las políticas de Estado, ver la visión del país, en las cuales participan el CEPLAN y la presidencia del Consejo. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, vamos a entender que todo el enfoque que existe no es solo para que el presidente o los ministros lo hagan, sino estamos hablando de un efecto cascada. Es lo que responde a la política nacional de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que es lo que se ha visto en la realidad nacional para que todos los niveles de gobierno puedan tener participación y al mismo tiempo puedan ellos desarrollar la acción que le corresponde dentro de un plan mayor, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes van a hacer un buen papel cuando sean elegidos y que van a tomar las decisiones correctas, pero es necesario que ustedes conozcan las reglas del juego o la manera como se dan. Discúlpeme si en 2 horas he podido dar solo pestañadas o pinceladas, pero ya está en la misión de ustedes que puedan leer los documentos que les he compartido. Pueden leer el PEDEM, pueden leer la Ley Orgánica de Municipalidades, que también les voy a mostrar ahora, o la de gobiernos regionales, que nos habla, ¿no?, de cuál es la estructura, la finalidad de un gobierno regional.
En términos generales, un gobierno regional se encarga de fomentar el desarrollo. ¿Qué quiere decir el desarrollo? El desarrollo es el paso, la transición de una estructura económica hacia el bienestar. Por eso dice, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con sus planes y programas. En resumen, un gobierno regional, una municipalidad no te da trabajo, crea los medios, las instancias para que se cree industria, espacios y tú puedas tener un desarrollo, un bienestar para, o sea, crea, arregla la mesa para que tú puedas comer. En esta estructura orgánica nos habla de que un gobierno regional está conformado por un consejo regional, la presidencia regional que la dirige el gobernador regional y el consejo de coordinación regional, que es un órgano consultivo. Y en las municipalidades pasa lo mismo. Existe una finalidad que es los gobiernos representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, o sea, de su localidad, de su territorio. Estos órganos están conformados de esta manera, ¿no? El órgano de gobierno local, el consejo municipal, alcaldía y los órganos de coordinación. ¿Por qué es importante conocer estas dos leyes? Como le digo, vamos a tener la oportunidad de leer la 27867 y la 27972 para conocer de qué manera funcionan los municipios. Ahora, hace un momento y antes de terminar ya esta exposición, yo les mencionaba, todo esto funciona en cascada, o sea, hay una directriz nacional y esta directriz se va hasta el nivel más operativo de la municipalidad que existe. Esto siempre ha funcionado así, no es algo que es de la presidencia actual, no, siempre ha funcionado así. Pero es algo que, por ejemplo, el Congreso ahorita está tratando de un poco fiscalizar. ¿Por qué? Se los voy a comentar. Durante la pandemia sucedió algo bien interesante. Se dieron bonos especiales, hubieron partidas presupuestales mágicas para temas alimentarios y todo lo demás, ollas comunes y todo lo demás. ¿Se acuerdan el caso de las ollas comunes en las cuales eh, el Estado peruano como tal brindó este bono especial para que las municipalidades puedan y gobiernos regionales puedan administrar los bienes y repartirlos directamente a sus beneficiarios que son considerados personas en pobreza o en pobreza? ¿Qué pasa? Que si bien esta es una estrategia del Estado a nivel nacional, muchas de las municipalidades que hicieron, le pusieron su logo, le pusieron la cara del alcalde, le pusieron el nombre y la gestión, como atribuyéndose de que ellos eran los autores de estas políticas. Entonces no tenía sentido, porque era una estrategia nacional, las cuales los municipios lo utilizaron para campaña, porque decían, el alcalde tal se está preocupando y han obtenido, no, no era obtenido, han recibido porque es una política nacional. Entonces, el Congreso lo que está haciendo ahorita es generar este proyecto de ley para que la comunicación y la forma como se distribuyen estos tipos de planes no sean utilizados para campaña personal. Porque aunque ustedes no lo crean, muchos de los beneficios que da el gobierno nacional son utilizados por los gobiernos locales para campaña propia. Hacen una pista, por ejemplo, la Municipalidad de Lima y se la propia tal. Viene el programa, no sé, un programa cultural del Ministerio de Cultura y la municipalidad, nosotros lo hemos hecho, lo gestionamos, cuando en verdad son receptores de beneficios. Entonces, existen tantas cosas por las cuales discutir en este tema, pero lo importante de todo es qué es lo que buscan ustedes como participantes, qué es lo que van a dejar a las generaciones futuras. Esta palabrita ustedes lo han estado viendo por todo lado, sostenible y sostenibilidad. Estamos hablando del aprovechamiento de un recurso en el presente que no afecte ese mismo aprovechamiento de las generaciones futuras. ¿Cómo garantizamos que nuestra gestión sea sostenible en el pasar de los años? Aquellos que quieren ser alcaldes, ¿cómo garantizamos que el próximo alcalde continúe con estos planes? ¿Cómo garantizamos que nuestros proyectos de ley sigan vigentes y perduren con el pasar de los años? ¿O cómo garantizamos que los programas sociales que propongamos en los ministerios o desde la presidencia se sigan ejecutando y se mantengan con el pasar de los años? Hay presidentes que pasaron, pero dejaron programas y proyectos que hasta ahorita siguen vigentes.
estamos hablando de techo propio, pensión 65, entre otros, que existen, pero ya de tiempo, porque probablemente han sido tan buenos y responden a una necesidad, pero de repente ustedes dicen, hay que optimizarlo, como Caliwarma, ¿cierto? Y ahí está nuestra función, la capacidad que tenemos de fiscalidad, autoridades para aquellos que estén en el Congreso, y la capacidad técnica que tengamos cuando estemos en algún ministerio, y la capacidad operativa que tengamos cuando seamos electos como autoridades municipales. Nuevos líderes unidos, costa, sierra y selva. El éxito del equipo liderazgo que resuena. Diplomados y cursos, módulos por explorar. Juventud y experiencia, unidos vamos a brillar. Nuestra visión es clara. Generamos capacitaciones con impacto auténtico. Investigamos, creamos soluciones para actuar. Innovamos para el pueblo, listos para transformar. Oh.